El edificio estaba en silencio cuando Lucas apagó su ordenador. Las últimas luces de la tarde teñían de ámbar las persianas cerradas, y el murmullo lejano del tráfico urbano apenas se colaba por las ventanas. La jornada había sido larga, pero no especialmente pesada. Solo una más de las tantas en ese despacho donde cada minuto parecía medido, cada mirada calculada. Se estiró en su silla, respiró hondo y se dispuso a recoger sus cosas cuando escuchó pasos firmes por el pasillo. ¡Lucas! La voz grave y familiar de Álvaro resonó en la puerta abierta. ¿Tienes un minuto? Él levantó la vista. Su jefe estaba de pie con la chaqueta ya en la mano, la corbata ligeramente aflojada y un gesto que no usaba en reuniones. Había algo más relajado, más personal en esa mirada sostenida. Claro, respondió Lucas, intentando que su voz no revelara la oleada de anticipación que lo recorría. Álvaro era el tipo de hombre que imponía incluso en silencio. Tenía ese aire de autoridad templada que no necesitaba levantar la voz. Alto, de rostro anguloso y con un magnetismo seco, siempre se movía como si supiera exactamente lo que estaba haciendo, incluso cuando no decía nada. Había trabajado con él durante casi un año, y aunque su trato siempre fue formal, Lucas no podía evitar que su cuerpo reaccionara cada vez que lo tenía cerca. Había algo en la forma en que Álvaro se detenía junto a su escritorio, cómo bajaba la voz al explicarle algo, o cómo su mano se apoyaba en su silla justo detrás de él. Pequeños gestos, pero gestos que dejaban un eco. ¿Puedes acompañarme a la sala de reuniones? Necesito revisar un par de documentos contigo antes de mañana. Lucas asintió. Sabía que no era del todo necesario, pero también sabía que lo seguiría igual. La sala de reuniones estaba en penumbra, iluminada solo por la luz azulada del pasillo y el resplandor cálido que entraba por las cortinas del ventanal. El aire allí tenía otro peso, más denso, más cargado. Álvaro cerró la puerta tras ellos con un clic suave y se acercó a la mesa central. «No quiero molestarte fuera de horario», dijo, sin mirarlo directamente. «Solo quería revisar esto contigo sin interrupciones». Lucas se sentó a su lado, más cerca de lo habitual. Las sillas estaban alineadas, y aunque había todo un perímetro alrededor de la mesa, Álvaro eligió estar justo allí. El roce de sus brazos al sentarse fue leve, casi imperceptible, pero suficiente para que la piel de Lucas se tensara. El aroma de su colonia, madera, especias, algo casi terroso, le llenó los sentidos. No dijo nada. Solo abrió la carpeta y se concentró en el papel frente a él, pero sus manos temblaban apenas. Pasaron varios minutos repasando cifras, párrafos, detalles irrelevantes. La voz de Álvaro era más baja de lo habitual. Cada palabra pronunciada rozaba la piel de Lucas como si fuera un roce real. En algún momento, uno de sus dedos tocó el dorso de la mano de Lucas al señalar un punto en el papel. No se apartó de inmediato. Lucas alzó la vista. Sus ojos se encontraron. La tensión que habían estado arrastrando desde hacía meses pareció cristalizarse en ese momento. Un segundo demasiado largo, una mirada demasiado honesta. Y entonces Álvaro retiró la mano. No dijo nada, pero su respiración había cambiado. «¿Estás cómodo aquí?», preguntó, de pronto. Lucas lo miró, sorprendido por la pregunta ambigua. «¿En el trabajo?», Álvaro sostuvo la mirada. «Contigo». Ese «contigo» vibró como un susurro en su pecho. Lucas no respondió de inmediato. Sentía el calor subirle por la nuca, la piel vibrando bajo la camisa, el pulso resonando con fuerza en los oídos. «Sí», dijo al fin, «aunque a veces es difícil saber qué piensas». Álvaro apoyó los codos sobre la mesa y se inclinó hacia él. Sus rostros quedaron separados apenas por un suspiro. La sombra de su perfil se proyectaba sobre el rostro de Lucas. «No todo lo que pienso es profesional, Lucas». Y el mundo pareció detenerse.
Lucas bajó los ojos un instante. El aire entre ellos se volvió denso. Sentía el temblor en los dedos, el leve escalofrío que le recorría la espalda, esa electricidad que le nacía justo en el pecho y le subía por la garganta. Cuando volvió a mirarlo, no huyó de la intensidad en esos ojos oscuros. «Lo he notado», murmuró. Álvaro alargó una mano, despacio, como si lo hiciera por primera vez, y rozó el borde de su mandíbula con el dorso de los dedos. El contacto fue tan suave que apenas fue un roce, pero el cuerpo de Lucas reaccionó como si le hubieran encendido una llama bajo la piel. «Deberíamos parar», susurró Álvaro, «pero no puedo». Y fue entonces cuando sus labios se encontraron. Fue un beso lento, contenido, lleno de meses de contención y anhelo. La boca de Álvaro buscó la de Lucas con un cuidado reverente, como si temiera romper algo precioso. Sus labios se entreabrieron, se rozaron, se reconocieron. El aire se volvió espeso. El roce fue húmedo, vibrante. Las manos de Lucas encontraron la tela de la camisa de Álvaro, buscando ancla, buscando más. Cuando se separaron, sus frentes quedaron juntas. Respiraban con fuerza. El silencio era absoluto, pero ya nada era igual, y en sus ojos ya no había duda. Álvaro mantenía su frente apoyada contra la de Lucas, como si ese pequeño punto de contacto fuera el único ancla entre ambos y el mundo exterior. Sus respiraciones aún se entrelazaban, cálidas, rápidas, y el silencio entre ellos era tan intenso como todo lo que acababa de suceder. Ninguno se movía, ninguno hablaba, como si al pronunciar cualquier palabra, el instante pudiera romperse en 1000 fragmentos. Lucas sentía el pulso golpearle con fuerza en la garganta. El sabor del beso aún ardía en sus labios. Había sido suave, sí, pero estaba cargado de una tensión contenida durante meses, de miradas sostenidas a través del cristal de las oficinas, de dedos que se rozaban al pasar un documento, de frases neutras cargadas de dobles sentidos. Y ahora, esa tensión estaba al borde de convertirse en algo irreversible. Álvaro se apartó apenas, solo para observar su rostro. Lo hizo en silencio, con una seriedad que parecía más emoción que juicio. Pasó los dedos por el borde de la mejilla de Lucas, como si trazara una línea invisible entre ellos. Su pulgar se detuvo en la comisura de sus labios. «No debería haberlo hecho», dijo, y su voz tembló por primera vez. Lucas sostuvo la mirada. No retrocedió. «Pero lo hiciste», respondió con una firmeza que no sabía que tenía dentro. Ese reconocimiento fue como un disparo que rompió lo último que quedaba en pie entre ellos. Álvaro se inclinó de nuevo y lo besó con más urgencia. Esta vez no hubo contención. El deseo estalló como una tormenta reprimida. Sus bocas se buscaron con hambre, con necesidad, como si ambos quisieran absorber al otro para siempre. Las manos de Álvaro se enredaron en la nuca de Lucas, tirando de él con fuerza, y las de Lucas se deslizaron bajo la chaqueta aún puesta, sintiendo el calor del cuerpo bajo la tela. La silla de Lucas crujió ligeramente al moverse. Él apenas lo notó. Lo único que importaba era el cuerpo de Álvaro contra el suyo, el peso de su aliento, el roce de sus labios, ese calor que nacía entre ambos y se expandía, lento y eléctrico, por la piel. Lucas negó con la cabeza. Apenas podía hablar. El corazón se le agitaba como una bestia salvaje. Sus mejillas ardían y el temblor en sus piernas se mezclaba con un deseo crudo que no sabía que podía sentir. «No quiero que pares», susurró. «Quiero entender por qué me miras así cada día». Álvaro cerró los ojos un momento, como si esas palabras le dolieran de tan verdaderas, porque no podía evitarlo. El beso volvió a ocurrir, más lento, más íntimo. Sus lenguas se rozaban con la suavidad de una promesa. Las manos de Lucas subieron por la espalda de Álvaro, sintiendo cómo los músculos bajo la camisa se tensaban con cada caricia.
Se deslizaron hasta sus hombros y luego bajaron, trazando el contorno de su torso, tocando como si pudiera aprenderlo de memoria. El aire en la sala se volvió espeso, cargado de ese calor casi tangible que se instala cuando dos cuerpos se reconocen de verdad por primera vez. Álvaro lo llevó hacia la mesa, no con brusquedad, sino con esa seguridad tranquila de quien sabe leer cada gesto, cada pausa. Lo sentó sobre el borde, sus manos firmes en la cintura de Lucas, y se quedó allí, mirándolo, como si no pudiera creer que estuviera pasando. Nunca mezclé el trabajo con esto, dijo, casi en un suspiro. Nunca lo sentí así por nadie. Lucas sintió que algo se le apretaba en el pecho. No solo deseo, era otra cosa, algo más profundo, más inevitable. Y sin embargo, susurró él, acariciando la mandíbula de Álvaro con la yema de los dedos. Aquí estamos. Álvaro lo besó otra vez, pero ahora había en el gesto una suavidad distinta. Sus labios se movían con lentitud, como si ya no hubiera nada que demostrar, solo quedarse allí, en esa conexión que ardía y envolvía. El tiempo parecía suspendido. El mundo fuera de esa sala ya no existía. Lucas cerró los ojos. Sintió los labios de Álvaro bajar por su mandíbula, rozar su cuello con apenas un aliento, y su piel respondió con un estremecimiento que le recorrió la espalda entera. Se aferró a sus hombros con fuerza. El tacto de ese hombre, el calor de sus palabras, la forma en que lo sostenía sin miedo, todo eso le hacía arder por dentro. Y lo peor, o lo mejor, es que no quería parar. «Me vuelves loco», dijo Álvaro, con voz temblorosa, apoyando su frente en su pecho. «Y ya no puedo pretender que no es así». Lucas lo rodeó con los brazos, cerrando el círculo que hasta ese momento había estado solo dibujado en sus fantasías. «Entonces deja de pretender». Y en ese momento, en esa sala de reuniones ahora convertida en confesionario íntimo, lo entendieron los dos. Lo que acababa de comenzar no se podía deshacer. Lo único que quedaba era dejarse llevar. Las manos de Álvaro se deslizaban lentamente por la espalda de Lucas, como si necesitara asegurarse de que aquello era real, de que no estaba soñando el calor que brotaba de su cuerpo, ni el leve temblor que recorría sus músculos al sentirlo tan cerca. El borde de la mesa crujía bajo el peso compartido, pero ninguno de los dos parecía notarlo. La sala, el edificio, el mundo entero podía haberse vaciado a su alrededor, y aún así, seguirían allí, encerrados en ese instante que lo transformaba todo. Lucas respiraba con dificultad, no por agotamiento físico, sino por el torbellino emocional que lo arrastraba desde dentro. Cada roce de los labios de Álvaro sobre su cuello, cada pausa entre caricias, era como una ola de calor que le recorría la piel desde la base de la columna hasta la nuca. Su cuerpo estaba alerta, vivo, empapado de un deseo que no conocía hasta esa noche. Y sin embargo, no había urgencia, no había precipitación. Era una entrega lenta, intensa, un reconocimiento mutuo que se iba escribiendo con cada respiración entrecortada. «¿Desde cuándo?», susurró Lucas, con la frente apoyada en el hombro de Álvaro, su voz apenas un hilo. «Desde la segunda semana que empezaste», respondió él sin levantar la voz, como si temiera que cualquier sonido más alto rompiera el hilo invisible que los unía. «Cuando viniste a mi despacho con esos informes y me hablaste sin titubear, me gustó tu voz, me gustó tu seguridad, pero sobre todo, me gustó cómo me miraste». Lucas se apartó lo justo para mirarlo a los ojos, sus labios aún húmedos, su pecho subiendo y bajando con fuerza. «¿Y tú?», preguntó Álvaro. «¿Desde cuándo me piensas así?». Lucas sonrió, suave, como si desnudarse de ese secreto fuera más difícil que cualquier contacto físico. «Desde la primera vez que me corregiste frente a los demás, sin levantar la voz. Me sentí pequeño y al mismo tiempo visto. Nunca nadie me había mirado así». Álvaro cerró los ojos un segundo,
como si esa confesión le atravesara. Luego volvió a besarlo. Esta vez no hubo preguntas, no hubo espacio para dudas. Las bocas se fundieron con una entrega más honda, más emocional. No era solo deseo, era algo más complejo, más íntimo. Sus cuerpos se ajustaron el uno al otro, como si fueran piezas diseñadas para encajar. Lucas sintió el calor del torso de Álvaro, firme contra el suyo, y sus manos recorrieron la cintura de su jefe con una mezcla de reverencia y necesidad. No quería que ese momento acabara. Quería memorizar cada gesto, cada caricia, cada suspiro que nacía entre ellos. Álvaro lo tomó del rostro con ambas manos, sus pulgares acariciando sus mejillas, los ojos ardiendo en una mezcla de ternura y deseo. «Me siento como si todo este tiempo hubiera estado conteniéndome», murmuró apenas audiblemente. «Y ahora que te tengo así, no sé si podré volver atrás». Lucas le sostuvo la mirada. Su pecho vibraba de emoción, de reconocimiento, de algo que no había sentido nunca. «No tienes que volver», dijo, con una voz cargada de algo más que deseo. «Yo tampoco quiero hacerlo». Y entonces, el beso que vino después fue distinto. No fue solo de atracción. Fue un beso con peso, con promesa, con entrega. Sus cuerpos se aferraban como si quisieran tatuarse el uno en el otro. Las manos de Álvaro bajaron por la espalda de Lucas hasta llegar a su cadera, deteniéndose allí, apretándolo contra sí. La sala se volvió más cálida, más densa, como si el aire mismo se hubiera impregnado de ellos, y en medio de esa atmósfera, la respiración de ambos se volvió más errática, más temblorosa. Sus cuerpos se movían despacio, rozándose, explorándose con cuidado, con deseo contenido. Lucas apoyó su frente en el pecho de Álvaro y se dejó envolver. Nunca se había sentido tan tocado sin haber sido desnudado. Cada gesto de Álvaro era una caricia lenta, medida, como si tuviera miedo de perderlo si se apresuraba. «Esto que está pasando», dijo Lucas en voz baja, «no es algo que quiera olvidar». «Ni yo», contestó Álvaro, «pero me asusta». «A mí también, pero no me voy». Y en esa frase, Álvaro pareció rendirse por completo. Lo abrazó con fuerza, lo sostuvo como si ese contacto fuera su única certeza. No había promesas vacías ni palabras dulces, solo el calor de dos cuerpos que se buscaban, el pulso acelerado de dos almas que finalmente se reconocían. Se quedaron así durante largos minutos, en silencio, respirando juntos, con las miradas perdidas en la piel del otro, con los labios aún vibrando de tantos besos compartidos. Y mientras el reloj en la pared marcaba el paso del tiempo, ninguno de los dos se movía, porque sabían que habían cruzado un umbral, que ya no podían fingir, que lo que había comenzado en la penumbra de una sala de reuniones no terminaría allí. La noche se había adueñado de los ventanales, y la sala estaba ahora envuelta en una penumbra cálida, suave, donde la luz tenue de un aplique de pared bañaba los contornos de sus cuerpos con un resplandor dorado. El mundo exterior había desaparecido para ellos. Todo lo que importaba cabía en ese espacio reducido, entre la madera templada de la mesa de reuniones, las respiraciones agitadas y la cercanía de dos cuerpos que ya no sabían vivir separados. Álvaro seguía abrazando a Lucas como si le costara soltarlo, como si en ese gesto hubiera algo que aún no estaba listo para decir en voz alta. El contacto de sus manos en la espalda del otro hombre era firme, pero no posesivo. Más bien parecía una manera de memorizar su forma, de retenerlo por dentro. Lucas no decía nada, su cabeza apoyada en el cuello de Álvaro, el aliento rozando la piel, los dedos jugando con la tela de la camisa ligeramente arrugada por la intensidad del encuentro. Sentía el corazón todavía galopando, pero no con la urgencia del deseo, sino con esa vibración profunda de algo que se vuelve inevitable. «No imaginé que me tocarías así», dijo Lucas en un susurro quebrado,
sin levantar la cabeza. Álvaro sonrió, una curva apenas perceptible en sus labios, mientras le acariciaba la nuca con los nudillos. «No imaginé que dejarías que lo hiciera», respondió. El silencio que siguió no fue incómodo. Era denso, pero íntimo. Una pausa larga entre respiraciones que parecían escribirse directamente sobre la piel del otro. Lucas finalmente alzó el rostro y lo miró a los ojos. Había algo nuevo en esa mirada. Una mezcla de ternura, miedo y un atisbo de rendición. Álvaro levantó una mano y le acarició la ceja, el pómulo, los labios, como si en lugar de tocarlo, estuviera leyéndolo con los dedos. El contacto era tan suave que parecía flotar sobre la piel, pero cada roce enviaba una descarga que se hundía muy adentro. Lucas no se movía. Lo dejaba hacer, lo dejaba recorrer su rostro como si se lo entregara. Y entonces, cuando sus dedos bajaron por su cuello, Lucas apoyó su mano sobre la de él, entrelazando sus dedos con los suyos. El gesto era tan íntimo como cualquier caricia. Sus cuerpos no se movían, pero estaban más juntos que nunca. «¿Qué hacemos con esto mañana?», preguntó Lucas, con un hilo de voz que revelaba una inquietud más emocional que práctica. Álvaro no respondió de inmediato. Sus ojos no se apartaban de los de él. «No lo sé, pero lo que pasó aquí no fue un error, y no voy a fingir que lo fue». Lucas asintió, apenas. Una respuesta muda, temblorosa. El roce de sus rodillas volvió a intensificarse, y cuando Álvaro le acarició la mano, los dedos de ambos temblaron al mismo tiempo. «No te confundas», murmuró Álvaro, con los labios peligrosamente cerca de su oreja. «Lo que siento por ti no se me va a pasar. No es solo esto». La frase lo atravesó como un suspiro contenido, durante demasiado tiempo. Lucas apretó su mano con más fuerza, y cuando lo besó, lo hizo con una suavidad que contrastaba con el vértigo que le hervía en la sangre. Era un beso lleno de emoción, no de conquista. No había espacio para la prisa, solo para la certeza. Después del beso, se separaron apenas lo justo para respirar. Pero el cuerpo seguía buscando al otro, como si ahora reconocieran esa cercanía como parte de sí mismos. «Quiero verte fuera de aquí», dijo Álvaro, por fin. «No como tu jefe, no como esto. Quiero saber cómo suenas cuando no estás entre estos muros. Quiero descubrir cómo me miras cuando no hay papeles entre nosotros». Lucas cerró los ojos. Sintió una oleada de vértigo dulce. Deseaba eso tanto como lo temía, pero no podía negarlo. «Yo también lo quiero». Las palabras se quedaron flotando entre ellos. Entonces Álvaro acarició su espalda baja, despacio, como si trazara un mapa invisible que ya conocía pero necesitaba repasar. Lucas se estremeció bajo ese contacto. La piel vibraba, el pecho le ardía, y luego, casi sin pensarlo, se incorporó un poco más, acercándose aún más, rozando la mandíbula de Álvaro con los labios. «Tengo miedo», confesó, con una voz apenas audible. Álvaro lo miró en silencio. Levantó su mano y la posó sobre el pecho de Lucas, justo sobre el corazón, donde los latidos eran más intensos, más evidentes. «Yo también», admitió, «pero no me voy a echar atrás». El temblor en la piel de ambos ya no era solo deseo, era emoción, era vértigo, era la sensación de estar a punto de saltar a algo que no tenía nombre, pero sí una fuerza propia. Álvaro lo volvió a besar, y esta vez, cuando lo hizo, lo sostuvo más tiempo. El beso fue hondo, abierto, con una intensidad creciente. Las manos se aferraron al cuerpo del otro. El calor subió de nuevo, la piel se tensó. Los músculos reaccionaron como si se conocieran desde antes. Sus cuerpos se alinearon, se buscaron, se sintieron. La tensión alcanzó su punto más alto, no por lo físico, sino por todo lo que se revelaba con cada contacto, por todo lo que aún no habían dicho, pero ya empezaba a vibrar entre ellos. Y justo cuando sus bocas se separaron con un suspiro entrelazado,
Cuando los dedos de Álvaro apretaban con fuerza la cintura de Lucas, como si temiera soltarlo, supieron que la próxima vez que se encontraran en ese mismo espacio, nada sería igual, porque ese beso lo había cambiado todo. El aire en la sala parecía distinto, más espeso, más cálido, como si cada rincón estuviera impregnado del eco de lo que había ocurrido entre ellos. Lucas se había apartado un poco, no por distancia emocional, sino para sentarse en el borde de la mesa, con los pies colgando y las manos apoyadas a cada lado, buscando algo de equilibrio en medio de ese torbellino interno. Álvaro permanecía de pie frente a él, con la camisa algo desordenada y una mirada que ya no era la misma. Había en sus ojos un nuevo lenguaje, uno que no necesitaba palabras para decir: «Te deseo, te respeto, te quiero aquí». Lucas levantó la vista. Lo observó en silencio, estudiando el contorno de su rostro, la forma en que sus labios aún parecían recordar el último beso. Un silencio suave los envolvía, como si después de tanto decirse con el cuerpo, ya no hicieran falta frases grandilocuentes. «Si mañana finges que nada pasó, me romperás», dijo Lucas, con voz clara pero sin dureza. Era una confesión, no una amenaza. Álvaro se acercó, lentamente, con esa calma que solo se tiene cuando se está seguro de lo que se quiere. Apoyó las manos en la mesa, a cada lado de Lucas, y se inclinó apenas hasta que sus frentes quedaron casi tocándose. «No pienso hacerlo. Lo que pasó aquí me atravesó. No puedo ignorarlo. No quiero». Lucas cerró los ojos. Una exhalación temblorosa le escapó de los labios. Álvaro lo besó otra vez, más lento, más profundo, como si sellara con la boca lo que acababa de prometer. Se separaron tras un largo momento, y entonces Álvaro acarició con el dorso de la mano la mejilla de Lucas. «No quiero que esto sea un refugio de una sola noche», susurró. «Quiero que nos demos la oportunidad de ver qué hay más allá del deseo, de ver si este temblor en el pecho tiene nombre». Lucas asintió, sin hablar. Solo lo abrazó, esta vez con fuerza, como si necesitara comprobar que ese hombre que siempre había estado un paso más allá, inalcanzable, severo, profesional, ahora era real y cálido entre sus brazos, y Álvaro respondió con el mismo fervor. Lo sostuvo como si en ese abrazo se deshicieran las estructuras que durante tanto tiempo habían erigido entre ellos. Jerarquías, títulos, silencios. Todo caía. La sala de reuniones, con su formalidad gris y su olor a papel y tinta, ya no parecía el mismo lugar. Ahora era un santuario accidental, el escenario de un principio, el punto de inflexión en dos vidas que, hasta ese día, habían caminado en paralelo. La semana que siguió no fue fácil. No lo fue para ninguno de los dos. Cada encuentro en los pasillos, cada mirada durante las juntas, cada roce de manos al intercambiar documentos, estaba cargado de electricidad contenida. La tensión era palpable, pero también lo era la ternura. El respeto mutuo, el cuidado con el que se trataban. No necesitaban hablar frente a los demás. Bastaba un leve cruce de miradas para saber que lo que habían iniciado era real. Un jueves al final del día, cuando las oficinas ya estaban medio vacías y las luces comenzaban a apagarse una por una, Lucas se acercó al despacho de Álvaro. No tocó. Solo esperó en el umbral, y cuando el otro alzó la vista y lo vio, una sonrisa breve y sincera se dibujó en su rostro. «¿Vienes?», preguntó Álvaro, dejando la pluma sobre el escritorio. Lucas asintió. Entró, cerró la puerta tras de sí. No se dijeron nada más. Se abrazaron. Fue distinto esta vez. Más tranquilo, más sólido. Como si después de la tormenta inicial, sus cuerpos hubieran aprendido a hablarse desde otro lugar. Ya no con urgencia, sino con la dulzura de quienes saben que hay tiempo, que hay un después. Esa noche no fue como la de la sala de reuniones. No hubo mesas entre ellos. No hubo temor ni contención. Solo piel contra piel, miradas que no se rompían, susurros que reemplazaban las certezas.
Las manos se buscaban no para explorar, sino para cuidar. Los labios no solo besaban, también preguntaban, también respondían. Lucas sintió que el mundo se hacía pequeño entre las sábanas, que la intimidad de aquel hombre al que tanto había admirado le revelaba ahora otras versiones de sí mismo, versiones más suaves, más humanas, más vulnerables. Y Álvaro, en los gestos temblorosos de Lucas, en su risa bajita cuando sus dedos se encontraban, descubría la profundidad de una conexión que iba más allá del deseo. Era algo nuevo, algo limpio, algo inevitable. Cuando amaneció, Lucas abrió los ojos y lo encontró a su lado, dormido, respirando con calma. Lo observó un largo rato. Su pecho se llenó de una ternura tan inesperada que no supo si reír o llorar. No lo hizo. Solo lo acarició una vez más, con la yema de los dedos sobre la espalda, y supo, en ese instante silencioso, que no era el final de nada. Era apenas el principio de todo.